Este día se registraron fuertes lluvias en el departamento de Guatemala y problemas específicos en el municipio de Mixco. De eso hablaremos. ¿Qué sucede con la ciudad capital y sus alrededores? Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Inundaciones, pero antes los dejo con la nota del día. Solo en el departamento de Guatemala, la Conred ha identificado unos 350 puntos en riesgo por lluvias. La época lluviosa concluirá entre el 15 y 25 de octubre, según pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME, que prevé que durante esta semana las lluvias continuarán por la tarde y noche. Para esta semana no se espera ningún cambio significativo en cuanto a las lluvias. Lo único diferente es que se está monitoreando un frente frío que podría llegar al país. Aunque haya una percepción de menos lluvia, según el INSIBUME, se debe tener mucho cuidado porque los suelos se encuentran muy saturados, lo que hace que sean un peligro latente. Expertos explican que si en caso el sol se refleje por unas horas, esto provoca que la temperatura se eleve y en la medida que suba, las lluvias pueden ser más fuertes en poco tiempo. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF Inundaciones. Este día la ciudad, sobre todo el municipio de Mixco, sufrió por las lluvias constantes de este día y se dieron ahí algunos embotellamientos y problemas en algunos residenciales. ¿Qué está pasando con la ciudad? ¿Hay falta de planificación? ¿Es un tema de tuberías? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gestión del agua y de las lluvias crean problemas? De eso hablaremos esta noche. También tendremos otros temas más adelante. Y para empezar, esta conversación está con nosotros Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, estuvo difícil el movimiento este día en la ciudad capital. Si le sumamos la cantidad de vehículos que existen, más las lluvias que se registraron este día, es una tormenta perfecta para muchos problemas. Hubo árboles caídos y también algunos socavamientos de tierra, y si a esto le sumamos también lo que sucede allá en el libramiento de Chimaltenango que hablábamos ayer por la noche, el panorama no pinta muy bien, Estuardo. Y a eso hay que agregarle que las lluvias van a continuar. Ya INSIBUME adelantó que serán alrededor de 10 días de 10 días más de lluvia. ¿Estamos preparados para esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, si en el primer día de lluvia, mira lo que sucede, ya te imaginas en el quinto y no digamos en el 10º. Pues esperemos lo mejor y trabajemos para lo mejor. Yo creo que ahí esto es importante. Vamos a ver, las inundaciones no son una causa, son un resultado. Las causas son otras. Las causas pasan por falta de planificación, pero también pasan por nuestra conducta ciudadana. Eso de estar tirando basura por todos lados. Los tragantes que ya sí. Lo han denunciado varias municipalidades. Y ahí ve uno cada rato videos en YouTube y en Facebook, ¿verdad? De gente que para el carro, saca la basura y la tira. Es solo porque hay un medio puente por donde van. Y yo creo que eso es parte de lo que también tenemos que cambiar. Una conducta, una cultura no cambia en una semana, claro, no, ni en un año. Esto toma tiempo. Pero tenemos que empezar, y donde podemos empezar es precisamente en los niveles más pequeños, en los niños. Y uno va, por ejemplo, manejando y cuando se dice el carro de adelante, tira una bolsa de basura, ¿verdad? De lo que van comiendo o lo que ya no estén usando, o pañales a veces hacia la calle. Eso es lo que está también causando todo esto. Entonces tenemos planificación, tenemos conducta humana, pero también tenemos una topografía que no ayuda. Complican la situación, sobre todo si vemos lo que sucedió esta tarde en Mixco, es en algunas zonas por el Naranjo, en donde se complica la lluvia. Y no es primera vez, ahí siempre ha sido así. Pero también no es el único lugar, ¿verdad? Hay muchos lugares que ahora están básicamente mostrando ya signos también de debilitamiento estructural, y eso significa que con un poco más de lluvia pueden colapsar. De hecho, la figura que tenés atrás es muy sintomática de lo que sucede, la que está ahorita precisamente ilustrando el hashtag. Ese es un hoyo literalmente que se hizo, pero de un diámetro bastante grande,
y con profundidad que se hizo en el área de Misco. Aparte, también los residenciales que fueron afectados, sobre todo este residencial La Fontana. La Fontana, que ya ha tenido problemas en el pasado también. Y por hoy la vuelve a cuestión tener de la problemas lluvia. otra vez, ¿verdad? Ahí el agua subió hasta casi 1 metro o un poco más en algunas partes de las viviendas de los habitantes de este lugar, pero no solo ahí. Este es un buen ejemplo de todo lo que sucede en este proceso. A eso sumémosle, digamos, a la geografía, a la conducta, a la falta de planificación. La falta de planificación y aparte que estamos en época lluviosa, ¿verdad? Sumemos también que para nosotros sí necesitamos lluvia. Y que ahora parece que por cuestiones climáticas se concentró toda la lluvia al final de la temporada. Porque si recordamos, el principio de la temporada lluviosa casi no llovió. Y la canícula fue extendida. Este año tuvimos canícula extendida. De hecho, estas lluvias ya van un poco rezagadas. Correcto. Los primeros meses no tuvimos esta cantidad de precipitaciones, pero luego ya se han acumulado y como dice Insibume, se tiene previsto que sigan estas lluvias, sobre todo no solo en la ciudad capital, sino también en la costa. En la costa y también Chimaltenango y en el altiplano, sobre todo la entrada al altiplano que es Chimaltenango. Eso nos lleva al libramiento. Algo que el presidente no quiere que hablemos porque dice que nosotros los periodistas desvelados. Desvelados, que les gusta criticar ese tipo de cosas. Ser amarillistas, ¿verdad? Él precisamente diciéndonos desvelados y cayéndose a otra parte también del libramiento. Lo cierto es que van a tener horarios para el libramiento ahora. Sin embargo, el peligro pues es latente para quienes vayan pasando por el libramiento, ¿verdad? Hay que también señalarlo. Entonces tenemos esos factores que, dadas las condiciones, se juntan y ahora tenemos entonces que empezar a programarnos nosotros, reprogramarnos nosotros también. Y yo creo que el primer cambio que necesitamos es el cambio cultural, conductual. Sí. Ese es el primer cambio que necesitamos. No es el único ni tampoco es suficiente. Necesitamos también prever qué va a pasar durante el verano, que era realmente que es cuando se tiene que trabajar y prepararse para todo tiempo. ¿Qué tanto se está haciendo trabajo de prevención teniendo en cuenta que Guatemala tiene estas características que ya has mencionado, Estuardo? O sea, no estamos en una situación de un fenómeno natural imprevisto, sino se sabe que Guatemala recibe mucha cantidad de lluvia en ciertos meses. ¿Qué estamos haciendo con el tema de la prevención? Que cae también en lo del conducta que decías, o sea, ¿qué tantas campañas de concientización se está haciendo para la ciudadanía, pero qué tantas responsabilidades también tienen las autoridades de prever este tipo de situaciones? Mira, las autoridades tienen la obligación de liderazgo posicional. Quienes están en autoridad deben ejercer liderazgo, nos guste o no nos guste. No deben hacer como ahorita, hoy en la tarde, ¿verdad? El alcalde de Misco, Neto Brand, quejándose de la lluvia. Bueno, o sea, no es quejarse, quejarnos ya estuvo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que sí tenemos que empezar en los sistemas escolares. Tenemos que empezar también en casa. Ahí es donde tenemos que iniciar, básicamente. Y entender por qué se da estas inundaciones. Tenemos que entender también que ese es nuestro ritmo. Nosotros tenemos 6 meses de lluvia y tenemos 6 meses que no llueve, 6 meses secos y 6 meses de lluvia. De mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y luego empezamos con el tiempo de aire en noviembre para la época de los barriletes y empieza ya el frío. Y seguimos y terminamos con un verano, entre comillas, bastante caluroso y seco para la región. Son bastante marcadas las temporadas. Sí, nosotros solo tenemos 2 temporadas, ¿verdad? La época lluviosa y la época seca. Eso es lo que tenemos. Y tenemos eso que llamamos invierno, en realidad es época lluviosa. Y yo creo que como es predecible, imagínate que estuviéramos en una situación en la que tuviésemos 4 estaciones, no 2. Sería solo con 2 ya es complicado. Entonces, la prevención, ¿en qué momento se da? El momento cuando no está lloviendo. Se da en ese momento cuando... Y yo creo que los puntos, esto que está sucediendo hoy, nos guste o no, miren, de lo malo, lo bueno, ¿verdad? Lo bueno que podemos sacar es del mapeo de todos los lugares donde precisamente se inunda. Ahora, y estudiar cuando no esté lloviendo por qué se inunda. Ese trabajo, ¿por qué no se ha hecho? O tal vez sí se hace y no se
da a conocer a la ciudadanía o las autoridades no desarrollan un plan de prevención conociendo cuáles son los puntos de problemas en donde sucede cuando llueve acá en la capital? ¿Por qué el alcalde en estos momentos que dice Misco sufrió esta tarde, ahora está pidiendo un tipo de, ayuda para poder reparar ciertos daños que sufrió el municipio? ¿No se pudo prever eso antes? ¿No se pudo saber que en ciertos puntos de El Naranjo se dan estos problemas? Es que otra vez, no es primera vez, la gente de Naranjo que lo diga, la gente de Misco que lo diga, la gente de por ejemplo, Almolonga que lo diga, ¿verdad? Ya sabemos ahí, en algunos lados son las alcaldías, en otros lados es alcaldías con red las que tienen que actuar, o sea, las instituciones las tenemos. Ahí hay una ventaja, ya tenemos esas instituciones, o sea, no es de ir a buscar quién nos puede ayudar, eso ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo van a accionar? ¿Cuáles son los planes de contingencia que se tienen? ¿Cómo se van a echar a andar? ¿Quién va a liderar esos planes? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto tiempo llevan? Y yo creo que ahí es precisamente donde tiene que pasar de papel a la acción. Y en ese ínterin de papel a la acción es donde muchas veces se quedan los... Decía Hofstede, el gran antropólogo holandés, decía que los guatemaltecos nos caracterizamos por ser súper planificadores, overplanning, súper planificación, pero ya a la hora de la hora, en la realidad, muy poco ejecutamos. Entonces yo creo que tenemos que, si ya está el plan, ejecutemos el plan. Y yo estoy seguro que hay planes. Yo sé que sí hay, desde Conred, desde la prevención, desde, por ejemplo, aquí tiene que moverse el Ministerio de Salud, y aquí tiene que moverse también las municipalidades, y aquí tiene que moverse Gobernación, y aquí es mucho. El Ejército mismo tiene que entrar aquí en actuar en estos rescates. Entonces, yo creo que... Y también algo que no hemos mencionado, pero estamos deforestando a un nivel muy fuerte. Y la deforestación sí tiene un impacto a la ciudad, o sea, hay un tema que lava la tierra, ¿verdad? Eso, hay un tema que tal vez no se aborda mucho, que es la absorción de los suelos, la capacidad que tienen esos suelos de absorber la lluvia. Cuando no hay árboles, cuando hay mucha deforestación, esta capacidad se pierde y entonces comienzan a suceder estos socavamientos, estos deslizamientos de tierra que en algunas oportunidades incluso llegan a ser fatales para ciertas zonas, sobre todo las más vulnerables. Y la deforestación es un ejemplo de lo que estás diciendo. Porque en la medida que se va quitando árboles, y miren, la ciudad va creciendo, Misco va creciendo, Villanueva va creciendo, la zona 18 va creciendo, o sea, es una realidad. Pero no tenemos, digamos, una regeneración de bosque. Lo que tenemos es una eliminación de bosque, pero no una regeneración de bosque. Entonces, hablamos mucho de la selva petenera, hablamos mucho digamos, de lugares que en Izabal y la Franja Travesal del Norte y cómo está eso, pero no hemos visto que en nuestras propias narices estamos haciendo lo mismo o peor que lo que le está pasando a la selva en Petén. Porque nosotros mismos, ¿verdad?, por el crecimiento demográfico que tenemos, entonces necesitamos más lugares de habitación, y en la medida que tenés más presión de lugares de habitación, pues hay que quitar árboles. Además, el censo, un dato que nos dejó a todos con la boca abierta, es que 53% de la gente todavía sigue usando leña para cocinar. Claro, y sobre todo... Y en áreas urbanas. En áreas urbanas. Eso nos dice que en la situación de servicios básicos aún estamos muy rezagados. Correcto. Otro de los temas que ya lo mencionabas, Estuardo, hace unos minutos cuando hablamos de problemas de socavamiento, lo que está pasando en el libramiento de Chimaltenango. Este día las autoridades del Ministerio de Comunicaciones pues volvieron a referirse al tema, pero también hacen referencia a que ellos van a seguir tratando esta situación, tratándola de resolver, pero es muy posible que la siguiente administración herede los problemas en el libramiento de Chimaltenango. Eso ya está, eso así será. O sea, no hay sorpresa para la nueva administración en esto. Un regalo para Alejandro Yamatei. Sí, esto lo va a heredar la administración Yamatei, le guste o no le guste. Yo creo que aquí vamos a tener que entrar otra vez en el asunto que decíamos anoche, que una cosa es echarle la culpa a la empresa, otra cosa es echarle la culpa a los periodistas, y echarle la culpa digamos, al chucho que pasó, ¿verdad? Pero realmente el responsable aquí es el ministerio. Entonces, aquí es donde precisamente si el equipo Yamatei ya sabe que van a tener este problema, o Neto Brand,
como le dicen ahora, ¿verdad? Aquabrán. Aquabrán o Charcomén. Ellos ya saben que van a tener ese problema, entonces empiecen a prepararse. Entonces, aquí es donde también tenés que ver a quién se va a poner, por ejemplo, de ministro de Comunicaciones. Aquí tienen que elegir gente que su nivel técnico sea muy alto, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que ha demostrado también nivel de ejecución. Y de una vez hacer el plan estratégico específicamente para ese punto, porque ese punto va a representar siempre un impacto, no solamente social, como decimos nosotros, sino económico en la parte de crecimiento de nuestro país, porque la cantidad de cosas que pasan por ahí, desde verduras, frutas, todo lo que se detiene, todo incluso lo que se la detiene. gremial de transportes ya se refirió Y del a las otro pérdidas lado, que han tenido. del otro lado de este socavamiento, derrumbe, no sé cómo llamarle ahora, hay mucha producción industrial. Y yo creo que hay turismo, o sea, es demasiado lo que tenemos ahí. Entonces, por lo menos, esta larga transición, como le llamas, la larga transición, pero por lo menos le da la opción a Yamatei. Ya si no lo hace, pues entonces, ahí sí ya fue, ahí fue guerra avisada. Bueno, vamos al corte, regresamos más con la etiqueta SF Inundaciones. Escuintla, Santurce, Cochumalguapa y Nueva Concepción son los municipios donde mayores problemas se han reportado debido a la temporada de lluvia. Podríamos esperar unas lluvias similares a las que hemos tenido en los últimos días, lo cual podría hacernos pensar de que van a continuar estas inundaciones que poco a poco podrían ir poniéndose más complicadas. Pero tenemos que informar pues que no tenemos ninguna pérdida, hay algunas pérdidas materiales, pero de vidas y todo estamos sin afectaciones al momento. El mayor problema ha sido el desborde de ríos y la pérdida de absorción que han tenido los suelos. Esta situación ha contaminado los pozos artesanales donde se abastecen las familias de agua. Porque una de las complicaciones que pueden aparecer es que se nos incrementan el número de las diarreas, así como también se pueden incrementar las enfermedades de la piel y las enfermedades respiratorias. No tenemos que perder de vista que Escuintla es un área endémica para las enfermedades transmitidas por vectores. Debido a estos acontecimientos se han hecho las coordinaciones con todas las instituciones del sector. Sobre todo pues puedan atender y puedan estar atentos al llamado de alguna emergencia, tanto por las coordinadoras locales como las coordinadoras municipales, para poder, si hay que evacuar, pues obedecer las instrucciones para que puedan estar a salvo de cualquier situación que se pueda presentar dentro de las comunidades donde ellos residen. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Inundaciones. Hablamos de las lluvias que este día causaron caos en la ciudad capital, también en los municipios aledaños, sobre todo Misco, en donde algunos residenciales sufrieron estragos por las constantes lluvias, incluso ciertas vías colapsaron. Se registraron inundaciones también en Aguilar Batres, en Selma, en otros lugares. ¿Y qué está sucediendo con la ciudad capital? Nos hemos enfocado en Misco, el tema de la prevención, el tema de la conducta, muchos de los ciudadanos, pero pareciera que la ciudad no está preparada para este tipo de eventos y desde las autoridades lo único que vemos es una actitud reactiva, pero mucho o poco se habla de las situaciones que debemos hacer para evitar este tipo de atascos, este tipo de inundaciones que hoy hicieron que muchas personas tuviesen problemas para movilizarse, Stuart. Y los problemas de planos siguen aún a esta hora. Siguen a esta hora. A esta hora, imagínate, ya estamos casi llegando a medianoche de hoy martes, pero los problemas sí, no solamente el atraso. Yo creo que, mira, un alcalde, miremoslo en términos primero políticos, un alcalde, a un alcalde le conviene más estar sembrando florecitas, ¿verdad? Y margaritas y hacer estar decorando, ¿verdad? Porque algunos alcaldes parecen más decoradores en jefe que realmente alcaldes, que estar viendo qué está debajo del suelo donde está la maceta con la florecita, ¿verdad? Entonces, abajo, muchos alcaldes no ven porque simple y sencillamente eso no es como
no, digamos, eso no trae voto, pues, eso no significa mayor control para el alcalde que está viendo cómo queda bien, o sea, pensando en términos políticos. Pero realmente, miren, hasta la florecita y la macetilla que van a poner ahí sobreviviría más si tenemos la parte que llamamos estructural, pues como les encanta escuchar decir esa palabra, ¿verdad? Sí, algunos estudiosos de las ciencias sociales. Sí, bueno, y también ingenieros, no tengas pena. Entonces, cuando, digamos, toda la red está muy bien determinada, limpia, la red. Además, nosotros, digamos, ahorita, nosotros hablamos de Misco, pero no hemos hablado nada del Aguilar Batres, no hemos hablado nada del SEGMA, que otra vez la topografía, digamos, nos juega en contra. Pero ya no, la topografía no la podemos cambiar, pues, en términos generales. Algunas cuestiones ahí, movimiento de tierra del agua va a buscar su cauce sí o sí. Era el caos. Y no hemos hablado, por ejemplo, de lo que, imagínate que Shela es uno de los lugares que también siempre es un problema que no se limita solo a la ciudad capital. Quetzaltenango también ha registrado problemas de inundaciones. El mismo Chimaltenango, aparte del Libramiento, Chimaltenango mismo, que es mi pueblo, ¿verdad? Chimaltenango también es una bajada, ¿verdad? Digamos, desde la escuela tipo federación hasta el parque. Sí es complicado, complicado el asunto. Entonces, cuando uno va viendo, mira, esa es una topografía volcánica, así es. Pero no somos los únicos que estamos así. Si uno va a San Francisco, California, también es igual, ¿verdad? Y uno ve ciudades que están con topografías todavía que presentan más reto, pero no tienen estos, digamos, porque han previsto. O sea, es bonito afuera, es bonito por encima, pero está muy bien estructurado, muy limpio y con mucha prevención por abajo. Y eso es lo que realmente nos hace falta. Aquí tenemos que ser proactivos. Y aquí mi consejo es para todas las comunidades, colonias o lo que sea, COCODES o comités únicos de barrio. Reúnanse, no esperen a que les lleguen a preguntar cuál es la necesidad para el proceso de prevención. Ustedes únanse, ¿verdad? Aunque sea ahí a mano, ¿verdad? Y llenen no digo un acta, pero una descripción de lo que sucedió, fotos, videos. Ahora estos aparatitos permiten, y es lo que nos han tenido informados todo el día, ¿verdad? De los efectos de la lluvia, ¿verdad? Y adjúntenlo y vayan a la municipalidad. Vayan a la municipalidad a decir, aquí venimos, esto no nos puede pasar el próximo año, pero no solamente hagan esto, es qué podemos hacer juntos, comunidad y alcaldía, qué podemos hacer juntos, comunidad, alcaldía con red, qué podemos hacer juntos, comunidad, alcaldía con red, no sé, Ejército de Guatemala. No quiero escucharme como defensor de las comunas, de las alcaldías, pero es un tema que no va a resolver solo los alcaldes. No, los alcaldes no lo van a resolver. Por recursos, una cuestión digamos, comunitaria, una cuestión de vecinos. Y además, y ese es el cambio cultural, cuando nosotros nos apropiamos de algo, aunque sea de un problema, nos apropiamos de algo, entonces problematizamos esa cuestión y cuando lo volteamos, entonces buscamos como objetivo solucionar ese problema. Como COCODE, como Comité Único de Barrio, como asociación, como nosotros estemos organizados. Y esa es la forma como tenemos que llegar y decirle a la comuna, a la alcaldía, ustedes, este es el problema que tenemos. ¿En qué podemos trabajar juntos? No solamente llegar y decirle también, ustedes hagan. Y entonces la municipalidad se vuelve un gestor. ¿Un gestor de qué? Un gestor de todo, que tiene mayor conocimiento. Tal vez no tiene dinero, hasta el Infom, ¿verdad? Tal vez necesita más estrategia, puede estar ingenieros del ejército, por ejemplo, o puede estar con red, o puede estar el colegio de ingenieros. No sé, hay que ir a buscar ayuda. De lo contrario, vamos a seguir sufriendo estas inundaciones cada temporada lluviosa. Porque también en nuestra lógica es eso que lo arregle la MUNI, eso que lo haga la MUNI, sí. Que la MUNI gestione, que la MUNI más que ejecutor se convierta entonces también en gestor, un coordinador de esfuerzos. Y el conocimiento es disperso. Entonces esa es la forma como estamos solucionando ahora problemas en el mundo, no solo aquí, en el cual la comunidad ya presenta un problema,
el problema se vuelve una problemática de problema a problemática, se voltea, se vuelve objetivo a solucionar y entonces se buscan los medios, los modos, las formas, los encargados, los expertos, los recursos, el tiempo, todo eso para arreglar esa situación. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo y el mismo modelo nos sirve después para tal vez una cuestión epidemiológica. No, eso nos sirve también para una cuestión de detectar esas vulnerabilidades de la ciudad, de las comunidades, en donde se tiene que poner especial atención y énfasis. Y como lo decías en el primer bloque, esto no es algo que sucede nuevo o por primera vez, es algo recurrente año tras año. Es momento de una pausa, regresamos luego del corte. En la sesión de este martes, los diputados intentaron crear otra comisión que informe sobre las violaciones a los derechos humanos que habría cometido la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, durante los 12 años que estuvo en el país. Sin embargo, por falta de diputados no se logró. Esto a pesar de la orden de la Corte de Constitucionalidad que suspendió la Comisión anti-CICIG. La comisión actual aún continúa. Lo que pasa es que está en receso, porque así nos lo ordena la Corte de Constitucionalidad a través de un amparo provisional, no es un amparo definitivo. Entonces ahorita, dado el amparo provisional, por supuesto queda en receso, pero eso no quiere decir también que en algún momento el Pleno del Congreso decida instituir una nueva comisión, ya en otros términos. Yo creo que es válido y si así lo solicitan los diputados, pues así se hará. El diputado Juan Ramón Lao, quien presidió la comisión anti-CICIG, informó a los trabajadores del Congreso que se podían retirar, ya que acatarían la resolución de la Corte. No obstante, dijo que iba a seguir escuchando a las víctimas de la CICIG. Por respeto al pueblo de Guatemala y a las personas citadas, y con las funciones constitucionales que se le da a los diputados del Congreso de la República en materia de fiscalizar y escuchar al pueblo de Guatemala, su servidor continuará con los compañeros que así lo deseen, escuchando a las personas que hoy fueron citadas, repito, solamente escuchadas, porque el pueblo de Guatemala debe de saber la verdad y nadie puede coartar la obligación constitucional que los diputados del Congreso de la República tenemos para hacer nuestras funciones. En la resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió la Comisión anti-CICIG, también se allana el camino. La Corte señala que pueden hacer una comisión toda vez no riña con las funciones del Ministerio Público y del organismo judicial. Por una Guatemala en paz, Manuel Hernández, y en cámara, Noé Medina. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Inundaciones. Hablábamos en los bloques anteriores de lo que ha experimentado la ciudad capital y también muchos municipios del departamento de Guatemala por las constantes lluvias que se registraron esta tarde. Ya hay llamados de ayuda de algunos alcaldes y también Conred se ha movilizado a ciertos puntos para evitar que suceda alguna tragedia, evacuación de algunas familias, sobre todo en aquellos lugares donde hay vulnerabilidad por deslizamientos de suelos ante las lluvias torrenciales que se registraron este día. Pero no solo la lluvia ha sido noticia esta jornada. El Congreso de la República, protagonizó dos momentos este día. El primero, la comisión que revisa el trabajo de la CICIG se volvió a reunir. Según los diputados integrantes de la misma, fue como un gesto de respeto a las personas que ya habían llamado para las audiencias, pero, digamos, se volvió a realizar esta sesión, esta reunión de la comisión, y algunos catalogaron eso como una rebeldía de parte de los diputados. ¿Qué está pasando con la comisión anti-CICIG? Pero el otro tema es, al parecer, ya hay luz verde de algunas bancadas del Congreso de la República para volver a conocer la propuesta de estado de sitio, la prórroga que el Ejecutivo busca aplicar en este nuevo estado de sitio con algunas modificaciones y al parecer pues los diputados lo van a ir aprobando por primera, segunda y tercera lectura. ¿Qué está sucediendo en el Congreso de la República? Primero analicemos el tema de la comisión. Algunos adelantaban que este día no se iba a reunir la comisión anti-CICIG, pero lo hicieron, escucharon algunos agraviados y va a continuar esto. ¿Va a haber algún tipo de
llamado de parte entiendo que de al la final Corte de Constitucionalidad. Suspendieron definitivamente las actividades de la comisión hoy. Claro, sí. Después de escuchar a esto. Después de escuchar, como Sí. lo habíamos mencionado, que el diputado Lau fue el que mencionó que, bueno, iban a escuchar a los que ya habían llamado por una cuestión de respeto, digamos, de que ya estaban agendados. Sí, y yo creo que, pues, en términos generales, hicieron lo correcto, pues. Escuchar a las personas que ya estaban agendadas y con eso se cierra el capítulo. De todos modos, tenían 48 horas según lo que decidieron los magistrados. CC, sí, los magistrados de la CC decidieron, y ahí dice, eso es claramente las 48 horas a partir de ayer. O sea que todavía tienen hoy y supongo que mañana. Eso saldrá publicado mañana, creo. Mañana saldría publicado en el diario oficial. Y bueno, pues escucharon y yo soy de la idea que el problema central de este caso, yo primero ese no es el camino, es pegar el dolor a este Congreso o a cualquier Congreso. En realidad es tener, no sé, es demeritar la carga, y para quienes fuimos perseguidos por la CICIG sabemos qué significa eso. Algunos obviamente con mayor fuerza, con mayor, digamos, con mayor saña en términos de, ¿verdad? Y otros pues que hoy precisamente salía la lista de quienes están huyendo también, ¿verdad? Y luego otros que están presos, algunos acusados, digamos, con la evidencia, otros falsamente, y al final pues tenemos varios casos ahí, pero creo que contar la historia en compañía de esta gente del Congreso no le hace ningún favor a la historia, tampoco no le hace ningún favor a las personas que quieren presentar ante la sociedad y ante la comunidad cuál fue el dolor que pasaron. Yo sí creería que es mucho mejor que se reúnan los afectados, ¿verdad? Y ellos de una manera eminentemente privada, si quieren, cuenten su historia. Creo que los medios vamos a escuchar eso, pero cuando tenés a los diputados ahí, hay un problema de vibra, de vibra, de acompañante, porque uno puede ser empático con lo que están pasando y lo que pasaron y, bueno, y el dolor. Algunos de los casos muchos, de personas el de doctor Chusito lo escuchamos aquí. Que sufrieron pues, en y carne escuchamos propia muchos el casos. tema de la prisión preventiva y el tema de algunos que se sentían agraviados por los procesos y cómo se llevaban, ¿no? Aquí los escuchamos. Sí. La diferencia de la comisión, ¿en qué radica? En que la comisión quiere usar el dolor de los otros para un beneficio propio, un interés propio, un interés mezquino. Quieren instrumentalizar el dolor. Entonces, lo que precisamente en muchos del Congreso, sobre todo los de esta comisión, los de la derecha conservadora, critican de las ONGs de izquierda que hacen un instrumento, la pobreza y el dolor, por ejemplo, el conflicto armado, están haciendo exactamente lo mismo con gente que padeció de diferentes formas, digamos, alguna persecución por parte de la CICIG. Y además, miren, la CICIG iba a pasar así a mejor vida ya en el olvido, ¿verdad? Pero estos diputados, cada vez que sacan esa comisión, vuelven a recordar otra vez la cosa, y vuelven a sacar otra vez, y vuelven a sacarlo otra vez. Entonces, no entienden que su necedad básicamente tiene medio viviendo a un muerto, pues. Claro. O sea, entonces también deben entender eso. Hay tal vez un objetivo político de hacerlo. Hoy fue uno de los casos paradigmáticos. Que yo creo que entre toda esta discusión nunca tenemos que perder de vista el uso de informantes mentirosos, de informantes falsos, porque fue el caso de los hermanos Valdés Pais, claro, que de hecho Estuardo falleció precisamente para Semana Santa. Este año falleció, y yo creo que el caso nunca debe ser olvidado ni echado en saco roto, al contrario. Debemos recordar que también la CICIG utilizó en varios casos, ¿verdad? Estos informantes, ¿cómo es que le llaman? Colaboradores eficaces, a los que entrenaba y salían diciendo mentiras. De hecho, yo también fui víctima de un colaborador eficaz que mintió. Y recuerdo que no solo éramos 7 periodistas los que estábamos acusados precisamente de conspiración contra la CICIG. Esto fue en la etapa fue la transición entre Castresana
y Dalanese. Entre Y de cuando el famoso vino caso Dalanese, de los jueces de la impunidad, que fue uno de los casos que se cae de Francisco bueno, Dalanese. ¿quién encabezaba la lista de jueces de la impunidad? Esa es una cosa allá en El Salvador, no sé dónde está ella. Pero entonces, yo creo que el caso de los Valdés Pais no debe ser olvidado, jamás, jamás. Culpa nuestra y vergüenza nuestra si olvidamos ese caso. Porque ahí se utilizó testigos falsos, se utilizó toda la mentira, toda la fuerza de la mentira, ¿ya? Para acusarlos. Entonces, ¿Qué pero hacer? contarlo y estar con hacerlo con los diputados es lo que no te convence, sí, Estuardo. a mí, o sea, es necesario reflexionar, analizar el legado, totalmente. Los errores de la comisión, no solo los aciertos, pero ante esta compañía no está, es el mejor no es como la marco mejor para hacerlo. Sí, y yo creo que, miren, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que no se pierdan estas historias. Posiblemente este no es el tiempo, tal vez todavía ahorita, digamos, estamos como muy reciente, nuestro ángulo histórico es pero muy cerrado, porque estamos muy cerca, necesitamos un poquito más como de ángulo para poder entonces tener la visión más amplia. Instrumentalización que mencionas, porque es una tentación para muchos sectores. Querer instrumentalizar el dolor de las víctimas, de aquellas personas que pero se otra sienten vez, como agraviadas. te digo, ¿verdad? La derecha ahí en el Congreso, o la autodenominada derecha, critica mucho a la izquierda, a las ONGs de izquierda, por instrumentalizar el dolor y la pobreza y decir en términos generales, lo que está pasando mal, y utilizarlo como parte específicamente de una causa. Pero ahora también están haciendo ellos lo mismo con el dolor de las personas que fueron víctimas de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, y en el caso específico que se presentó hoy, el caso es de la utilización de testigos falsos. De hecho, quien era director precisamente de este noticiero también paró en el mismo grupo conmigo. Y bueno, hay que seguir observando el desarrollo de lo que suceda en el Congreso y qué van a hacer los diputados. Dijeron que ya no iban a continuar estas audiencias, pero hay propuestas, como lo habíamos hablado anoche, por bancada, que sea por bancada o que sea privado, y veremos también cuál va a ser la actitud de la fiscal general, si ve en eso un problema a futuro para los procesos que están en curso todavía. Porque el principal amparo fue en realidad del Ministerio Público. Claro. Y era porque el amparo, la base del amparo, para explicarlo, disculpe, muy sencillamente, es que muchos casos no han terminado, muchos casos que pudieran llegar ante esa comisión que ahora pues ya no está, ¿verdad? Ya no está suspendida. Ya está suspendida. Esta comisión todavía no han terminado. Y que eso pudiese afectar la independencia del Ministerio Público. Así Bueno, es. hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, Estuardo. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.